¿Cómo están, estimados hermanos? Es un placer para mí poder reencontrarme con ustedes una vez más en este tiempo de estudio de la carta de Santiago. El día de hoy vamos a ver la prueba número 9, que es la prueba de la influencia del mundo. Esto implica Santiago capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12, el cual lo vamos a dividir en varias partes. Esto, para poder entender y comprender el pasaje, es necesario poder entender esta estructura. Así que antes de iniciar vamos a tener un pequeño tiempo de oración para poder dejar este espacio en manos de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que puedas tomar control de este tiempo, Señor, para que seas tú hablando a través de mis labios y seas tú, Señor, dirigiendo a cada uno de nosotros y puedas seguir perfeccionando la obra que empezaste en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tengas misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, y puedas, Señor, tomar control de nuestras vidas, tomar control de este espacio, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, antes de iniciar con la exposición de la palabra, me gustaría poder leer, obviamente, la palabra, pero hablarles acerca de la estructura, de esta división de este pasaje, cómo vamos a dividir este pasaje para poder comprenderlo de una mejor manera. El texto dice lo siguiente, ¿verdad? El texto dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice Santiago, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Luego dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros, porque el que murmura del hermano y juzga a su hermano, dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y el que puede condenar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? Entonces vemos cómo Santiago está escribiendo este texto, que es Santiago capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Y yo vamos a volver a leer y a estudiar verso por verso, pero me gustaría que puedan entender un poco el propósito de este pasaje. Santiago va a hablarnos en este pasaje y va a poner a prueba nuestra fe otra vez, pero frente a la influencia del mundo. Obviamente estamos hablando de esa influencia de este mundo, de este cosmos, como lo vamos a ver en una parte del texto, que prácticamente representa el conjunto de ideas y valores de este mundo caído que se opone a la voluntad de Dios. Entonces Santiago va a hablarnos de algunas ideas importantes y prácticamente nos va a hablar de tres ideas importantes. La primera idea que Santiago va a mencionar en este pasaje es el peligro de ser amigo del mundo, es el peligro de poder coquetear con estas ideas y coquetear con el sistema de este mundo que se opone a las leyes de Dios. Luego Santiago va a decirnos de que una vez que existe ese coqueteo, o prácticamente hay una influencia del mundo en nuestras vidas, Santiago va a dar una recomendación de cómo deberíamos acercarnos a Dios. Y luego Santiago va a dar una advertencia a aquellas personas
que quieran difamar a otros o que quieran juzgar a otros que han caído en esta enemistad con Dios al ser amigos del mundo, ¿no? Y nos dice de que no debemos difamar a los demás ni debemos juzgarlos, porque el único que puede juzgar es Dios. Sin embargo, cuando Santiago presenta la primera parte, que es el peligro de ser amigo del mundo, Santiago nos va a mostrar tres consecuencias importantes de ser amigo del mundo. La primera consecuencia es que nos va a traer enemistad con otras personas. La segunda consecuencia es que nos va a traer enemistad con nosotros mismos. Y la siguiente es que nos va a traer enemistad con Dios. Entonces, estos son tres puntos importantes que Santiago menciona en la primera parte, que es el peligro de ser amigo del mundo. Cuando Santiago nos muestra el hecho de cómo acercarnos a Dios, Santiago va a darnos 10 imperativos importantes acerca de cómo nosotros deberíamos acercarnos a Él. Y en estos 10 imperativos Él nos va a enseñar que debemos tener sumisión, resistencia, comunión, limpieza, purificación, aflicción, lamento, lágrimas y humillación o humildad. Entonces, esto es interesante. Y ahora, ¿cómo termina Santiago? Santiago termina con el terrible pecado de difamar a otros, ¿no? Y nos advierte acerca de que tenemos que tener cuidado de lo que pensamos de nosotros mismos, de lo que pensamos de otros, de lo que pensamos de la ley y de lo que pensamos de Dios mismo. Entonces, estas ideas son interesantes porque Santiago nos va a presentar prácticamente las consecuencias de ser influenciado por el mundo y cómo esto puede afectar nuestra fe. Sin embargo, nuestra fe va a ser puesta a prueba. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar si realmente nuestra fe o nuestra vida está siendo influenciada por el mundo y de esta manera nosotros tenemos una fe que no realmente es la fe que a Dios le agrada. Entonces, vamos a iniciar con este pasaje y me gustaría iniciar con lo siguiente. Vamos a ir al primer texto, que es Santiago capítulo 4, versículo 1. Pero obviamente ya sabemos que el pasaje es Santiago capítulo 4, del versículo 1 al versículo 12. Vamos a leer la primera parte. La primera parte es la que Santiago presenta, es el peligro de ser amigo del mundo. Esta va a estar desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Ahí vamos a poder ver cómo Santiago va a presentarnos estas consecuencias de ser amigo del mundo. Vamos a ver que en el primer versículo, la primera parte del versículo 1, Santiago nos va a mostrar las consecuencias o lo que sucede cuando coqueteamos con el mundo. Va a haber consecuencias acerca de nuestra relación con los demás. Es así que si leemos Santiago capítulo 4, versículo 1, vamos a leerlos todos juntos. Dice lo siguiente. Dice, Santiago pregunta y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él hace una pregunta. En el texto original no dice vienen, no está el verbo venir o ir o moverse, ¿no? En el texto original simplemente dice, ¿de dónde guerras y de dónde pleitos entre vosotros? Ahora, lo interesante de esto es que cuando Santiago menciona la palabra guerras, está hablando de la palabra griega polemos, y cuando menciona la palabra pleitos, está hablando de la palabra griega maché. Ambos significan lo siguiente. En el caso de guerras, significa polémica, disputas, o combates frecuentes prolongados, ¿no? Se está hablando de disputas, de peleas, de conflictos. Y en el caso de pleitos, maché, está hablando de una lucha, una batalla específica. Está hablando de relaciones personales violentas, las cuales en extremo pueden llegar hasta asesinatos. Entonces, Santiago nos está mostrando de que el peligro de ser amigo de este mundo es que nosotros podemos tener problemas personales con otros. Estas ideas concebidas de un mundo caído que se opone a la ley de Dios, lo único que va a concebir en nosotros es pleitos para con otras personas. Van a haber conflictos. Santiago está mostrándonos de que obviamente esto no debería ser una característica en nosotros los hijos de Dios, que muchas veces en nuestras vidas hemos caído en ese pecado, pero que si es así, Santiago nos va a animar a arrepentirnos y a dejar eso de lado para poder realmente comportarnos como hijos dignos
del Evangelio y como realmente verdaderos seguidores de Cristo. Entonces, Santiago está diciendo aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces, prácticamente Santiago va a dar la respuesta de dónde viene eso. O sea, Santiago está mostrando primero las consecuencias, por decir así, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y obviamente Santiago está refiriéndose a esas disputas, a esos conflictos, a esas pequeñas batallas que se presentan entre las personas, ¿verdad? Y que muchos de estos conflictos llegan hasta los asesinatos. Ahora, la pregunta ¿es la voluntad de Dios? Si bien es cierto, no deberíamos tener esas características, ¿qué dice la Biblia al respecto? Nosotros deberíamos tener conflictos entre los hermanos dentro de la iglesia o fuera de ella. Juan capítulo 13, del versículo 34 al versículo 35. El apóstol Juan dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, mencionando lo que Jesús está diciendo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Está Jesús diciendo que el amor entre nosotros, los hermanos, debería ser un indicador de que nosotros somos seguidores de Jesús. Eso es lo que más debería resaltar. Esa es la razón por la que yo siempre animo de que nosotros, los hermanos, deberíamos ser expresivos entre nosotros mismos. A veces nosotros, los creyentes, luchamos con nuestros temperamentos. Hay gente colérica que es explosiva, gente flemática que es parca, que a veces gente sanguínea que es expresiva y que a veces se expresa de una forma y de pronto se encuentra con un hermano que es parco, totalmente frío, inexpresivo, o de pronto una persona que no es cariñosa. Entonces, Santiago está diciendo que el indicador de que la gente se dé cuenta que somos hijos de Dios y seguidores de Cristo debería ser el amor entre nosotros. O sea que la Biblia no está a favor de estos pleitos y de estas guerras. En Juan capítulo 17, verso 21 dice: para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. O sea que Jesús está hablando de que nosotros deberíamos estar en unidad. Primera de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3, dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, porque entre vosotros hay celos, contiendas y disensiones. O sea, Pablo está condenando, prácticamente haciendo una llamada de atención hacia estos tipos de comportamientos, hacia los comportamientos conflictivos, hacia las peleas, hacia las envidias. Y esta no es la voluntad del Señor, nos lo está mostrando la Escritura. O sea, el apóstol Pablo también lo menciona en 2 Corintios capítulo 12, verso 20. Habla acerca de que él no está de acuerdo en que haya contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y estas son una de las características que ponen a prueba nuestra fe. Porque si tú realmente estás en una iglesia o estás conviviendo con otros hermanos en Cristo y realmente somos verdaderos creyentes, no deberían haber envidias, ni deberían haber iras, no deberían haber murmuraciones entre nosotros, o que una persona sea soberbia para con otra. Esas cosas no deben existir. Somos siervos de Jesucristo y Él es la estrella. Aún muchas veces yo menciono el hecho de que yo esté predicando acá no significa nada. Soy un siervo de Jesús. Él es el centro. Él es la estrella. Él es a quien debemos seguir. Nosotros todos somos hermanos y todos vamos delante, todos vamos avanzando, dependiendo unos de otros, aprendiendo unos de otros. Hay cosas en el cuerpo de Cristo que nosotros no vamos a poder hacer y otros hermanos sí van a poder hacer. Cada uno tiene un espacio dentro del cuerpo. Nos necesitamos unos a otros. No tenemos por qué ser soberbios, no tenemos por qué pretender saber más que otro, buscar conflictos y peleas. Santiago está poniendo a prueba nuestra fe y nos está diciendo: ¿de dónde vienen estas guerras y pleitos? ¿De dónde vienen estas guerras y estos pleitos entre vosotros? Está haciendo la pregunta.
Y luego Santiago va a ir respondiendo por qué es que hay pleitos y contiendas dentro de la iglesia. Y estamos viendo versículos que condenan estos comportamientos y que deberían ser una llamada de atención para nosotros que estamos leyendo esta carta en este momento, para evaluar y decirnos si realmente estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Si tú eres una persona que está siendo orgullosa, contenciosa, una persona conflictiva, una persona soberbia dentro del cuerpo de Cristo, Jesucristo te llama la atención en este momento y te dice que tienes que cambiar. No puedes manejarte así dentro del cuerpo de Cristo. Si no deberías ser así tampoco afuera, porque afuera debe ser luz, mucho menos debes hacer así dentro del cuerpo de Cristo. Tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. Si vemos algo que está mal, tenemos que cambiar y pedir perdón. Es cierto, no somos perfectos, pero si nos equivocamos, el Espíritu de Dios nos reprende y tenemos que cambiar. Así que esto es importante. Muy bien, entonces Santiago está mostrando que la amistad con el mundo, y ahora lo vamos a ver, se le está haciendo el método del cangrejo, ¿verdad? Está primero empezando con el problema para luego mostrarnos la raíz. Y el problema es las guerras y los pleitos. Y ahora esas guerras y pleitos son relaciones personales con otros, problemas con otros, conflictos con otras personas. Y Santiago ahora nos va a mostrar esos problemas con uno mismo. Y es interesante entender que, si bien es cierto, ¿por qué es importante analizar los problemas con uno mismo? Porque hace un momento hemos mencionado el punto donde Santiago está enfatizando las consecuencias o las relaciones personales con otros, en contiendas y pleitos. Pero esos problemas externos son fruto de los problemas internos. Nacen primero en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso no podemos ponerlo en duda. Hay muchos problemas de drogadicción, problemas psiquiátricos, psicológicos, problemas de asesinatos, de crímenes, suicidios, etcétera, que son evidencia de que hay un problema en el corazón del hombre. Hay un problema interno en el corazón crítico. Entonces Santiago está haciendo un análisis de esto y luego Santiago en el siguiente versículo va a decir: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces Santiago, permítanme ir al texto, ¿sí? Trato de no usar, obviamente la Biblia la tengo escrita aquí, y trato de no usar mucho la Biblia física para no demorarme en estar buscando los textos, pero voy a hacer una excepción porque quiero tener el texto aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, luego, Santiago... Ok, permítanme. Okay. Ahora, vamos a ir entonces a Santiago capítulo 4, del verso 1 al verso 3. Santiago nos va a mostrar desde el verso 1, la parte B, la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 3. Santiago nos va a mostrar la amistad con el mundo va a traer problemas con uno mismo. ¿Cómo? Si leemos desde el versículo 1, parte B, dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardáis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, Santiago nos va a mostrar tres características importantes. ¿Por qué es que tenemos problemas con nosotros mismos? Porque hay un problema interno. ¿Cuál es ese problema interno? Que tenemos tres cosas interesantes. Primero, un deseo incontrolable, un deseo incumplido y un corazón egoísta. Vamos a ver a qué se refiere. Primero, cuando Santiago dice: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Cuando Santiago está hablando ahí de pasiones, está hablando del griego, la palabra griega edonón. Esa palabra griega edonón tiene que ver con satisfacer deseos carnales, deseos sensuales, naturales, físicos. Esos deseos que uno se les mete en la cabeza y uno tiene que luchar hasta conseguirlos, ¿verdad? Para satisfacer nuestro ego, nuestra carne, nuestros pensamientos. Y Santiago está diciendo: no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Santiago primero está diciendo: ¿de dónde vienen esos pleitos para con los demás? ¿De dónde vienen esas guerras y esos pleitos entre vosotros? O sea, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa de estos problemas externos con otras personas? Y Santiago empieza a responderlo en la siguiente parte del versículo 1 y dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, Santiago está diciendo: esos problemas externos con otras personas son producto de tus problemas internos.
¿Quieres saber cuál es la causa por la cual nosotros tenemos esos problemas externos dentro de la iglesia para con otras personas? Cuando nosotros queremos creernos superiores a otros, o queremos humillar a otros, o queremos ser soberbios, o queremos pretender ser más, es un problema interno, es un problema de baja autoestima. Cuando una persona no se siente insegura de nada, no tiene por qué humillar a otros. Cuando una persona está estable, sus emociones en Cristo, no tienes por qué gritarle a otras personas o hacer sentir que tú eres superior a las otras personas, porque tú no solamente sabes quién eres, sino también has aprendido a valorar a los otros. Y sabes que es parte de un cuerpo, sabes que es un equipo, sabes que los necesitas. Y empiezas a elogiar las habilidades de otras personas. Empiezas a decirles, no te sientas así. Tú no ves lo que yo puedo ver. Tú eres una persona grandiosa, eres una persona con grandes cualidades, eres una persona inteligente. Si yo no podría hacer lo que tú haces. Y empiezas a elogiar en otros porque tienes una parte interna sana. Pero cuando tu interior está enfermo, por decirlo así, tú tienes un problema interno, tú empiezas a reflejar, quieres humillar a otros para sentirte bien tú. El hecho de quererte superior a los otros es un problema de baja autoestima, de inseguridad. Y Santiago está diciendo, ¿de dónde vienen esos pleitos y esas contiendas? Vienen de ti, de tu interior, de tu corazón, de tu mente. Y Santiago dice, ¿no es acaso de tus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? De Santiago está diciendo, ¿no es acaso de tus deseos engañosos del corazón? De que tú quieres sentirte poderoso, de que quieres ser el más famoso, de que quieres que todos te vean a ti, quieres ser el centro, quieres ser el mejor líder, el mejor predicador, el mejor cantante, quieres ser el mejor pastor, quieres ser el mejor todo, el joven que todos sepan que conoce la Biblia, quieres ser todo. Entonces Santiago te está diciendo, de ahí viene, de tus pasiones, de tus anhelos. ¿Pero por qué? ¿Esos anhelos están fundamentados en el propósito de Dios? No, están fundamentados en satisfacer tu carne, tu ego, tu orgullo. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Y dice, las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Cómo es esto que combaten en vuestros miembros? En 2 de Pedro, capítulo 2, del verso 10 al verso 14, el apóstol Pedro dice lo siguiente, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra el Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia destrucción, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de sus deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus pecados y sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Romanos capítulo 6, del verso 12 al verso 13, Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Podemos presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia delante de Dios para que sean usados para cumplir el propósito de Dios, o podemos presentar nuestros miembros como instrumentos de iniquidad para practicar el pecado y quebrantar la ley de Dios. Así que Santiago está diciendo la misma idea, está diciendo Santiago de que estas pasiones lo único que hacen es combatir nuestros miembros, porque al final nuestros miembros son instrumentos de iniquidad e instrumentos de injusticia. Una de las cosas interesantes es que Santiago no solamente está diciendo que estos pleitos y contiendas primero nacen en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras pasiones, en nuestros anhelos carnales, sino que también nace de nuestros deseos incumplidos, de aquello que pensamos que no podemos alcanzar, como por ejemplo dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y nada podéis alcanzar. Ardes de envidia porque ves en otros la prosperidad, ves en otros que ellos consiguen algo que aparentemente tú no puedes conseguir y tú quieres lo mismo. Ese deseo incumplido, no poder cumplir lo que ves en otros, esa envidia, esa codicia, y llega hasta el punto de que eres capaz de matar.
Hay casos extremos que eres capaz de matar simplemente por el simple hecho de tener envidia, de tener celos en tu corazón. Y aquí obviamente la palabra codicia es la palabra epitumio, que es un deseo de cualquier tipo, desmedido, pecaminoso, ¿verdad? Por buscar reputación, prestigio, satisfacción sexual, dinero, poder, drogas, alcohol, posesiones, amor. ¿Cuántas personas por amor han hecho lo que es cualquier cosa, hasta brujería, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante, hermanos, porque cuando habla de la palabra envidia, está hablando de la palabra celó en griego, lo cual significa celos. Vemos que estos deseos incumplidos por envidia se presentan muchas situaciones en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como Absalón, aquel que quiso derrocar el reino, prácticamente estaba obsesionado de poder. Vemos de qué manera podemos ver Sansón, cómo fue afectado por sus pasiones, por querer conseguir estar con una mujer hermosa como Dalila, destruyó todo lo que Dios tenía a su lado. Entonces podemos ver cómo estas pasiones y cómo estos deseos engañosos, estas codicias, el hecho de poder alcanzar lo que no puedes alcanzar, simplemente provoca en ti el quebrantar la ley de Dios. Muy bien, ahora hay un deseo egoísta. ¿Por qué hay un deseo egoísta? Porque dice que combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Pides, pero no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Aquí hay algo interesante, acá dice porque pides mal. Aquí la palabra griega es la palabra kakos. ¿Saben lo que significa la palabra kakos? Significa que pides para lo que es malo, para lo que es pecaminoso, para lo que es perverso. O sea que no solamente no pides, o sea, Santiago está diciendo, combates y no luchas porque no tenéis, porque no pides. Ahora, primero plantea la situación de no pedir y luego la situación de pedir mal. La situación de pedir es porque a veces hay muchas personas que no creen que Dios pueda proveerles lo que ellos necesitan para subsistir. Son tan egocéntricos y tan egoístas que creen que ellos son suficientes para poder satisfacer sus necesidades y que ellos pueden cuidar de sí mismos, pero no son capaces de bajar su cabeza y de clamar al Dios del cielo y decir, Señor, necesito que tú me ayudas y proveas lo que yo necesito para vivir. Y aun cuando se atreven a pedir, piden basado en sus caprichos y en sus satisfacción, en sus deseos egoístas. Por eso dice, pides mal. Y esa palabra griega, kakos en griego, significa pides para tus perversidades, para tus cosas pecaminosas, para tus cosas malas. Tus motivos son perversos. Entonces Santiago está empezando a decir lo siguiente. Santiago está diciendo, plantea primero la pregunta, ¿verdad? Y Santiago dice, ¿de dónde vienen dice, estos pleitos y estas guerras? Y Santiago contesta, ¿no? Estas relaciones malas o estas malas relaciones interpersonales o estos conflictos externos con otras personas provienen de mí mismo, de mi corazón, de mis pasiones, de mis deseos incumplidos, productos de mi envidia y de poder ver a otros prosperar y que yo no tenga lo que aparentemente ellos tienen, de esos deseos carnales, de esos motivos perversos que yo tengo para poder anhelar algo, ¿verdad? Porque lo único que quiero es pecar contra la ley de Dios. De esos deseos egoístas que yo tengo, de ahí vienen. Santiago está diciendo, todo viene de tu corazón, de tus pasiones, de lo que tú quieres lograr en ti. Como habíamos visto en los primeros capítulos de Santiago, todo viene de tu concupiscencia. De ahí nace todo, de tu corazón, de tus deseos que contradicen la ley de Dios. Y Santiago dice lo siguiente, pero no solamente el problema es que tienes problemas con los demás y ya por producto de que tienes un problema contigo mismo, sino que también tienes un problema con Dios. Y luego Santiago se va al versículo 4, al versículo 6, dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es algo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Santiago está mostrándonos de que estos pleitos y estas contiendas son resultado de un problema interno. Pero también esto es un problema. ¿Por qué? Porque es un problema porque nosotros tenemos amistad con el mundo.
O sea, el hecho de no tener nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma en una comunión íntima y estrecha con Jesucristo hace de que nosotros tengamos estas consecuencias en nuestras vidas. O sea, no solamente hay consecuencias externas del hecho de tener una relación conflictiva con los demás, producto de un problema interno en nuestro corazón, producto de nuestro egoísmo, de nuestras pasiones, sino que también esto trae como consecuencia enemistad con Dios. Por eso Santiago es categórico, por decir, bien enfático en decir, ¿no sabéis vosotros que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Entonces, Santiago va a decir adúlteros, dice, adúlteros. Obviamente esta palabra adúlteros es algo interesante porque se menciona en el Antiguo Testamento también cuando el pueblo de Israel iba tras otros dioses, ¿no? Adoraba a otros dioses. Entonces los profetas llamaban a Israel que era una nación adúltera porque estaba siendo infiel espiritualmente a Dios. O sea, estaba no siendo infiel físicamente, pero estaba siendo infiel con el corazón. O sea, esa confianza, ese pacto que habían hecho con Dios, Israel lo había roto al ir tras dioses ajenos. Y de esta manera, Santiago está presentando la misma idea. Cuando nosotros dejamos de tener esa comunión con Jesucristo y dejamos esos valores cristianos, esos valores que la Biblia nos enseña, y dejamos de caminar en la ley de Dios para caminar en los principios del mundo, en la cosmovisión del mundo, en la forma como el mundo ha trazado sus reglas y sus normas, entonces nosotros nos convertimos en adúlteros. ¿Por qué? Porque así como el pueblo de Israel fue tras otros dioses, nosotros estamos yendo tras otra ley. Y no estamos obedeciendo la ley de Dios. Y Santiago dice, adúlteros. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, aquí hay algo interesante. Uno dirá, pero ¿por qué está siendo tan radical? Y es que, hermanos, estamos leyendo lo que Santiago está diciendo. Pero no solamente lo menciona Santiago, lo menciona Pablo y lo menciona Juan. Juan lo menciona en 1 de Juan capítulo 2, del versículo 15 al versículo 17. Juan dice lo siguiente, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago es enfático. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, dice, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Obviamente está hablando de que nosotros aquí hemos cumplido la voluntad de Dios y que estamos luchando día a día por obedecer la ley de Dios y hemos alcanzado salvación por medio de Jesucristo, nos ha sido prometida la vida eterna. Entonces, sin embargo, Juan está diciendo que no debemos amar las cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces Santiago nos está confrontando porque nos dice que si nosotros amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. La pregunta es, ¿tenemos amistad con el mundo? ¿Amas las cosas del mundo? Por ejemplo, ¿estás de acuerdo en que a lo mejor tú dices que eres cristiano pero tienes relaciones prematrimoniales? ¿Tú dices que eres cristiano pero ves pornografía? ¿Dices que eres cristiano o cristiana pero te gusta bailar de vez en cuando en las discotecas? O a lo mejor te gusta tomar hasta emborracharte, o a lo mejor tienes problemas sexuales de masturbación, o a lo mejor te gusta ver pornografía, o a lo mejor te gusta ver cosas que no debes ver, o a lo mejor te gusta jugar cosas sensuales, o a lo mejor te gusta, qué sé yo, crees en los principios del mundo cuando el mundo dice que una mentirita blanca no importa, pero la Biblia dice que mentira es mentira. Y muchas veces como creyentes hemos caído en diferentes tipos de cosas y situaciones que el mundo las hace ver como correctas. Por ejemplo, para el mundo, estoy tocando este tema de una manera profesional, por decirlo así, profesional o alturada, vamos a decirlo así. Para el mundo es importante masturbarse. Hasta se dice que si los hombres no se masturban, o si los hombres se masturban, mejor dicho, no van a tener problemas de la próstata cuando estén viejos. Ese es un criterio hasta apoyado científicamente, ¿verdad?
pero la Biblia condena eso, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué nosotros vamos a seguir como principios de vida? Y Santiago nos está diciendo, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cada vez que ahí la palabra mundo es la palabra cosmos en griego. Esta palabra cosmos es la realidad espiritual del sistema actual. O sea, es la forma como se ve el mundo actual, los principios, las ideas, las leyes. Es ese conjunto de valores y costumbres, ¿no?, de esta humanidad caída. Ahora, el hecho de buscar tu propia gloria, realización, vicios, autosatisfacción, en contra de lo que Dios manda, es enemistad contra Él. O sea, si nosotros queremos cumplir esas pasiones, esas pasiones que acabamos de leer hace un momento, aún sin importar que estamos quebrantando la ley de Dios, nos convertimos enfáticamente en enemigos de Dios. Porque la Biblia, Santiago está diciendo, el que es amigo del mundo, de este mundo, de estos principios, el que rige su vida y se mueve en base a los principios de este mundo, pero no en base a lo que la Biblia dice, Santiago es así, te conviertes en enemigo de Dios. O sea, que no puedes decir, por ejemplo, yo no quiero, obviamente no voy a usar nombres, ¿no?, pero por ejemplo, no soy quien para juzgar, ¿me entiendes? Pero a veces hay personas, ¿no?, que por ejemplo, el día de ayer, por ejemplo, se acostaron con 2, 3 mujeres o una mujer, o de pronto se fueron a bailar, estuvieron tomando, ¿no? Y a los 2 días dicen, Diosito mío, gracias, porque siempre me bendices y estás a mi lado. Eso es incongruente, ¿no? Porque si esa persona hace 3 días se fue a bailar y se acostó con una mujer, no siendo su esposa, y tuvo sexo, la Biblia condena eso, se llama fornicación, se llama pecado. Y para Dios eso es terrible. Y no solamente eso, se emborrachó y se drogó, pero a los 3 días se persinó, ¿no? Cristianos, evangélicos o católicos sucede, o aún personas que no son en ninguna religión, y dicen, Diosito, gracias porque sé que estás conmigo y me bendices y me ayudas en todo, papito lindo. Es incongruente. Eso no puede ser. Porque si nosotros tenemos una vida de ese tipo, automáticamente somos enemigos de Dios, y Dios no puede bendecir a alguien así. Quizás simplemente es una cosa fortuita, ¿no? A veces pensamos que porque Dios no nos castiga en el momento es porque Dios está de acuerdo con lo que hacemos. No, no, no. Todo tiene su tiempo. Va a llegar un momento en que Dios va a pasar la factura. Y como dice Apocalipsis, va a llegar un momento en que va a llegar el día de la ira del Señor, donde todos aquellos que quebrantaron la ley de Dios van a ser castigados. Y todos aquellos que no se acogieron a la bendición de la salvación a través de Jesucristo, experimentarán la ira del Señor. El día de la venganza del Señor, el día del Señor, el día de la ira, el día que el Señor viene a juzgar a todos. Entonces, esto es importante. Entender, no podemos nosotros ser amigos del mundo. Ojo, amigos del mundo es tener una relación íntima con sus principios y la forma, su cosmovisión. Eso no significa, tampoco vamos a irnos al extremo, o sea, de que si hay una persona que aparentemente no conoce a Cristo, nosotros no lo vamos a mirar y nos vamos a estirar, no, disculpa, tú eres del mundo, yo no me relaciono contigo. No, ese no es el punto, porque nosotros somos salvos por gracia, y Jesucristo nos dio la bendición de ser salvos por el sacrificio que Él hizo. Ninguno de nosotros merece, porque no es por obra, sino por gracia. Y esta misma persona que está aquí no es menos que tú. Más bien, nosotros estamos llamados a hacer luz y mostrarles nuestro amor, nuestra amistad, nuestro cariño, demostrarles que podemos ser atentos, tener empatía con ellos. Eso no quiere decir que vamos a estar mirando a los demás como gente. No, más bien tenemos que compartirles el mensaje de buenas nuevas para que vean que Jesús es el camino. Claro, obviamente tampoco vamos a irnos al extremo de que si esta persona se va a ir a tomar, yo me voy a tomar con esa persona, o si esa persona se va a ir a bailar, me voy a ir a bailar con esa persona para poder predicar el evangelio. No estoy hablando de eso, pero tampoco estoy yendo al otro extremo de que ya no vas a querer hablar con nadie. La palabra está diciendo de que debemos evitar vivir bajo los principios de este mundo. Y luego voy a hablar de otro texto después, pero bueno, hasta ahí es importante entender esto. Ahora, cuando dice aquí, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, que quiera, habla de querer,
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Ahí la palabra quiera es la palabra griega boulumai. Esta palabra significa escoger una cosa antes que otra. O sea, significa aquel pues que quiera escoger al mundo antes, por encima de las cosas de Dios. Tomaste esa decisión, la pusiste por encima de las cosas de Dios. Entonces te conviertes automáticamente en su enemigo. Tito capítulo 2, verso 12 dice: enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito está diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciar es lo opuesto a querer. Estás decidiendo tomar una decisión de renuncia, de decir no a los deseos mundanos, no a las cosas de este siglo, sino a vivir justa y piadosamente, o sea, caminando en los mandamientos de Dios. Tito lo está mencionando en Salmos capítulo 68, verso 21. El salmista dice: ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Está mostrando de que Dios va a herir la cabeza de sus enemigos. Ahora, muchos se preguntan por qué presentan a un Dios tan malvado. Ese no puede ser Dios. Y esto es falso. Debemos conocer los atributos de Dios. Dios no solamente es soberano. Lo interesante es que Dios es justo. Y el hecho de que Dios sea justo es que Dios tiene que pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, Dios es soberano, Dios es Dios. Si Dios tuviera que darnos cuentas a nosotros de lo que Él hace, o nosotros tuviéramos la capacidad de juzgarle, entonces Él ya no sería Dios. Él es Dios y Él hace lo que a Él le place, porque es Dios. Entonces, ciertamente dice que Él va a herir la cabeza de sus enemigos. Él dice, ante Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Porque se opusieron a Dios, no a nosotros, obviamente, sino a Dios Todopoderoso. Ahora, una de las cosas interesantes es que Santiago dice, en el texto dice, ¿no? Dice, pero Él da mayor gracia, por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En esta parte del versículo 6 vemos el orgullo. Obviamente, una de las cosas que trae como consecuencia el hecho de ser enemigos de Dios es que hay un orgullo. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago está aclarando eso. Santiago está aclarando el hecho de que tenemos que tener en cuenta de que Dios va a resistir a los soberbios y va a dar gracia a los humildes. Y una de las cosas es que en Isaías capítulo 66, versículo 2, Isaías dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla en mi palabra. Dice Isaías que Dios va a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y en Mateo capítulo 5, verso 3 dice, bienaventurados los pobres sin espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente menciono el hecho de que Santiago está hablando de que Dios va a dar gracia a los humildes. Este es uno de los principios importantes para alcanzar salvación. En Mateo capítulo 5, versículo 3, cuando Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo hemos mencionado varias veces, la palabra pobre, ahí es la palabra tokos o tochos, en griego significa tener pobreza espiritual. Representaba aquel mendigo que estaba sentado en las calles y que dependía de la misericordia de otros para poder subsistir, que reconocía su bancarrota y su pobreza espiritual. Y obviamente porque era humilde, porque reconocía la autoridad de Dios y reconocía que Dios estaba por encima de él y que necesitaba de él para poder alcanzar salvación. Entonces, en este caso, Santiago está diciendo, Dios resiste a los soberbios. Si tú eres soberbio, si tú te opones a la ley de Dios, si tú quieres vivir bajo los principios de este mundo, si tú quieres seguir los principios de este mundo, si tú coqueteas con los principios de este mundo, si tú estás con un pie en el mundo y con un pie en el Evangelio, entonces Santiago te está diciendo, te has convertido en enemigo de Dios. Tú no puedes pretender decir que eres cristiano y de pronto estar bailando y escuchar música cristiana. Ojo, no soy yo quien para juzgarte, pero la Biblia nos está juzgando a nosotros y nosotros no podemos responderle a la palabra de Dios y cuestionarla. Yo no soy quien te está juzgando, es la palabra de Dios quien nos está juzgando a nosotros ahorita. Y tenemos que bajar la cabeza. No podemos pretender ser cristianos y tener un pie en el mundo.
No podemos pretender ser cristianos y llamarnos cristianos y coquetear con las cosas de este mundo. A lo mejor eres vanidosa o vanidoso. A lo mejor estás publicando videos que no debes publicar, mostrando tu cuerpo, mostrando tus partes, pretendiendo ser bello o bella, o esbelto o musculoso. Cosas que a lo mejor a Dios no le agradan. Pero es la moda, es lo que se hace ahora. Entonces Dios está diciendo, decídete. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir lo que está de moda y los principios y la forma como se ve el mundo? ¿O vas a regirte bajo los principios de Dios? Porque si tú vas a coquetear y vas a servir a los principios de este mundo, entonces si tú has decidido poner las cosas de este mundo por encima de las cosas de Dios, automáticamente te constituyes en su enemigo o enemiga. Nos constituimos, porque no soy yo quien pueda juzgar. Es la palabra de Dios que nos está juzgando a todos ahorita. Y nos está dando para que todos sabemos. Y si hay algo que no está bien, tenemos que corregir. Porque no podemos constituirnos en enemigos de Dios. Es importante. Muy bien. Ahora, después de Santiago habernos mostrado esto, ¿no? Esto tan duro y a llamarnos la atención, Santiago dice, es necesario que se acerquen a Dios. Y Santiago en el capítulo 4, el verso 7, el verso 10, Santiago va a decir lo siguiente. Sométete pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En estos versículos 7, 8, 9 y 10, Santiago nos va a dar 10 imperativos o 10 órdenes importantes que toda persona debería hacer si quiere acercarse a Dios. Santiago lo primero que dice es, someteos pues a Dios. Ahí la palabra griega es la palabra upotazo. La palabra upotazo es un término militar que significa estar debajo del rango. Cuando Santiago está diciendo, someteos pues a Dios, está diciendo upotazo. Significa, ubícate, ¿no? O sea, es como decir, perdón, es como decir, hey, toma una pastilla de ubicaína, ¿no? Ubícate, ¿dónde estás? O sea, Dios está por encima tuyo. Ubica tu rango, eres un soldado raso. O a lo mejor eres un oficial. Pero recuerda, quien está encima es el Señor. Sométete a Dios. O sea, está diciendo, reconoce ese término militar que tú estás bajo sus órdenes. Sométete a Él. Obedece su ley. Es lo que está diciendo. Sométete, reconoce su autoridad. Primero tienes que reconocer que Él es la autoridad. Eso es matar tu orgullo. Luego dice, resistid al diablo. Ahí la palabra resistencia es la palabra griega antisedmi, lo cual significa levantarse en contra, oponerse. Ahora, una de las cosas interesantes es que esto aparentemente es como la luz y la oscuridad, ¿no? La oscuridad no existe. Físicamente no hay definición para la oscuridad. Simplemente la oscuridad es la ausencia de la luz. Así que, ¿qué es resistir al diablo? No tienes que hacer nada. Algunos piensan que nosotros tenemos que pelear con el diablo. Sí es cierto, tenemos que pelear con el diablo. Hay momentos en el sentido de que tenemos que oponernos a él. Pero nosotros no tenemos el poder. ¿Tú crees que si Satanás apareciera aquí físicamente, yo no tengo el poder de vencerlo? Él es más poderoso que yo. Yo soy un simple humano. Pero la palabra dice que la única forma de resistir al diablo, o sea, de oponerme a él, hay una acción que yo debo realizar primero. Y es someterme a Dios. Si yo me someto a la autoridad de Dios, si yo decido someterme a su ley y obedecer su ley, una consecuencia de mi sometimiento a Dios y de reconocer la autoridad de Dios sobre mi vida, es que voy a ponerme al diablo y a sus acechanzas, a lo que él quiere. Entonces es una consecuencia. Por eso es levantarse en contra, es oponerse, es oponerme al diablo. La palabra resistir al diablo es la palabra antisedmi, significa oponerme a él.
Pero esa oponerme a Él es la consecuencia de someterme a Dios. ¿Tú quieres oponerte a Satanás? Bien, sométete a Dios primero. Nadie te está pidiendo que agarres tus guantes de voz y te pongas a pelear con él. No, tú sométete a tu autoridad. Si tú te sometes bajo la autoridad del Padre, del Señor, de Jesús, tú estás bajo su cubierta. Tenemos que someternos a Él. Entonces Santiago está diciendo, ¿quieres acercarte a Dios y dejar de ser enemigo de Dios? Pues sométete primero. Reconoce su autoridad. Santiago está diciendo, de esa manera vas a resistir al diablo, te vas a poner a Él. Y Él va a huir de ti. Porque cuando Él vea que nosotros estamos bajo la autoridad de Dios y obedeciendo su ley, Él va a huir y no puede hacer nada. Él no puede tocarnos. Dice, acercaos a Dios. Santiago dice, sométete, resiste, y luego dice, acércate a Dios. O sea, nos está diciendo, tienes que tener comunión con Él. Tienes que tener intimidad con Él. Tienes que buscar estar en su presencia. Tienes que buscar orar y tener intimidad con Él. Y luego dice, y Él se acercará a vosotros. Si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Y luego dice, vosotros pecadores, limpiad las manos. Y aquí esto es importante cuando dice limpiad las manos, porque está haciendo evocar una de las cosas que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Quiero leer en Éxodo capítulo 30, del 18 al 21. Decía la ley ceremonial, decía lo siguiente: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, dice, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, dice, ¿no? Para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Esto es interesante. O sea, está hablando de que tenían que lavarse las manos y los pies como símbolo de limpieza para poder presentarse en la presencia de Jehová, para poder ministrar, para acercarse al altar. Entonces, era una forma de limpiarte de toda contaminación, todo lo impuro de este mundo, la tierra, para acercarte a su presencia. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Limpia tus manos, dice. Si te vas a acercar a Él para que Él se acerque a ti, debes limpiar tus manos, debes limpiarte de toda contaminación y de todo pecado de este mundo para acercarte a su presencia. Dice, vosotros los de doble ánimo. Y otra vez utiliza la misma palabra que vimos en Santiago capítulo 1. La palabra doble ánimo significa doblemente, esquizofrénico, dipsuchos, ¿se acuerdan? Está hablando de alguien que tiene dos mentes, ¿no? Como que dos vidas. Dice, purificad vuestros corazones. Y otra vez usa la palabra de purificación, que estaba, por ejemplo, se mencionaba en varias partes en el Antiguo Testamento. En Salmos capítulo 24, del versículo 3 al versículo 4, el salmista dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Jeremías capítulo 4, verso 14 dice, lava tu corazón de maldad, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Y Santiago hace recordar otra vez las bienaventuranzas cuando dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ellos se acercarán a Él, ellos lo verán. Y ahí la palabra en Mateo es la palabra griega kataros, que significa pureza, libre de contaminación, libre de pecado, y que hacía referencia a esa agua pura, libre de contaminación que podía ser tomada. Esto es interesante. Luego vemos que Santiago habla de la aflicción. Dice en el versículo, dice, sométete pues a Dios, 1, resiste al diablo, acércate a Dios, limpia las manos, purifica vuestros corazones. Vuestros corazones, recuerden que en griego y en hebreo significa mente, emociones, decisiones, deseos, pensamientos. Santiago está diciendo, purifica tu corazón, purifica tu mente, tu corazón, tus deseos, tus anhelos, cuando te acerques a Él. Y luego utiliza una terna o una triada interesante. Dice, aflígete, lamentate y llora. Y esto es interesante porque Santiago está diciendo, necesito que te aflijas. Y ahí voy a usar la palabra griega talaiporeo. Esta palabra griega talaiporeo significa estar quebrantado y sentirse miserable por las circunstancias propias, al saber que estás perdido y separado de Dios. Spurgeon dijo lo siguiente, esta frase es interesantísima.
Spurgeon dijo, hay una relación esencial entre la agonía del alma y la sana doctrina. La gracia soberana está cerca de los que han gemido profundamente al ver lo terriblemente pecadores que son. O sea, esto es importante, es prácticamente es estar afligido por las circunstancias de la vida, no, es estar afligido al ver el pecado que hay en ti, al ver la situación pecaminosa en la que te encuentras. Y otra vez Santiago, sin querer, está recordando la misma idea de Mateo capítulo 5, cuando Mateo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y el texto en Mateo en griego no se está refiriendo a los que lloran por sus penas o sus dolores. Está utilizando la palabra griega penteo, y es la misma palabra griega que utiliza Santiago, lo cual significa, en esta palabra está usando talaiporeo, pero cuando luego dice lamento, está usando la palabra penteo. ¿Qué significa? La palabra penteo significa llorar por la muerte de un familiar cercano o de un amigo cercano. O sea, ese dolor. Y en la palabra aflicción significa estar consciente, estar afligido, estar apenado por saber en la situación espiritual en la que te encuentras. O sea, sabes que estás en pecado. Pero luego, cuando dice lamento, está diciendo que reconoces que estás muerto. Porque ese tipo de lamento, ese tipo de penteo en griego, era solamente una expresión de dolor cuando alguien moría. O sea que Santiago te está diciendo, tienes que estar afligido porque debes reconocer lo pecador y miserable que eres delante de Dios. Comparado con la santidad de Él, somos miserables. Y al ver nuestra condición pecaminosa y ver lo miserables que somos, hasta el punto en que hemos llegado, que hemos ofendido la ley de Dios con nuestra vida pecaminosa, porque hemos decidido caminar bajo los principios del mundo y hemos decidido voltear nuestro rostro a la ley de Dios, debemos sentirnos afligidos. Y Santiago nos está diciendo, ¿quieres acercarte a Él? No solo debes someterte a esa autoridad, no solamente resistirás al diablo, solamente debes acercarte a Él para que Él se acerque a ti. Debes lavar, limpiar tus manos y purificar tu corazón, sino que también debes afligirte. Debes tener en tu corazón y en tu mente la actitud al ver la condición espiritual en la que te encuentras, separado de Dios. Pero también debes lamentarte, porque la palabra griega es penteo. Debes llorar y debes sacar esos sentimientos al punto de tal manera como si se hubiera muerto un familiar. ¿Y sabes por qué? Porque el que está muerto eres tú. Porque en Efesios capítulo 2 dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque el pecado y el quebrantar la ley de Dios hace que el ser humano esté muerto. Y Santiago está diciendo, debes reconocer que estás muerto y debes llorar y debes sentirte miserable. Y luego, dice, eso va a traer como consecuencia que te aflijas, te lamentes y que llores. Miren lo interesante. En 2 Corintios capítulo 7, versículos 9 al 11, Pablo dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte, pero aquella tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Aquella tristeza que te hace verte al espejo y te hace reconocer que estás muerto en tus pecados, que no te hay vida, que estás muerto porque estás siguiendo la ley de Dios, de que estás en condiciones de enemistad contra Dios, debe causar lamento, aflicción y llanto en tu corazón. Porque eso realmente te va a llevar a arrepentirte. Te va a llegar a darte cuenta que hiciste mal y que debes cambiar. Pero cuando solamente te ríes y dices, ¿qué es malo? Todos los hombres miramos cuerpos. Todos los hombres nos gustan ver mujeres. Eso tiene de malo, es normal. Todos toman, todos podemos bailar. ¿Cuál es el pecado? Fuman, no hay problema. Todos fuman marihuana. Ahora hay esta marihuana medicinal. ¿Cuál es el problema? Mastúrbate, no hay problema. Haz lo que quieras. Los doctores dicen que puedes masturbarte. Tócate tu cuerpo.
o mira lo que quieras, o lee lo que quieras, pero no hay un arrepentimiento en tu corazón. Eso lo único que va a producir es muerte. A lo mejor hay penitencia, te sientes mal por un momento, pero no te arrepientes de verdad. No hay un cambio. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La gracia de Dios, la salvación de Dios produce vida eterna. Luego dice Santiago, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una de las cosas es que Santiago está diciendo que este llorar es la manifestación externa de la aflicción y el lamento. Pero luego Santiago dice que hay algo interesante. Santiago usa la palabra, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Obviamente hay algo interesante, ¿no? En Lamentaciones capítulo 5, versos 15 al 16, dice, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, y ay ahora de nosotros porque pecamos. Ay ahora de nosotros porque pecamos, ¿no? En Isaías capítulo 6, verso 5, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, dice, ¿no? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y entonces luego Santiago dice, debes presentar humildad. Debes presentar humildad delante de Dios. Entonces Santiago dice, bien, tú has visto las consecuencias del ser amigo del mundo. No solamente hay pleitos y contiendas para con el resto, producto de nuestros problemas internos, nos convertimos en enemigos de Dios, producto de nuestros problemas internos que son nuestras pasiones, nuestros pecados, por querer convertirnos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos elegido poner la ley del mundo antes que la ley de Dios. Y Santiago está diciendo, después que te das cuenta de todas estas consecuencias, Santiago te dice, si quieres volver a Dios, tienes que, y Santiago nos dice, ¿no? Santiago dice, tienes que someterte a Dios, resistir al diablo, tienes que acercarte a Él para que Él se acerque a ti, tienes que limpiar tus manos, tienes que purificar tu corazón, tienes que afligirte, lamentarte, llorar, y luego tienes que humillarte delante de Dios. Y esto es interesante, ¿no? Y Santiago termina el pasaje diciendo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahí la palabra juzgar no es la palabra evaluar, es la palabra griega krino, que significa condenar. O sea, Santiago está diciendo, no murmuréis los unos de los otros, no estés hablando del otro que cayó en pecado. Dice, el que murmura de su hermano lo está condenando. Dice, no hagas eso no está bien. Si tú ves que alguien ha hecho eso, no murmures contra él, no lo juzgues. Porque dice en Gálatas capítulo 5, verso 15, ¿no? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, dice Pablo, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo está diciendo, dejen de estar mordiéndose entre ustedes, ¿no? A veces hay hermanos o personas que han caído dentro de la iglesia y empezamos a condenarlos, a verlos mal, a separarlos, cuando deberíamos acercarnos para ayudarlo a restaurarse. Muy bien. Y luego Santiago dice, si tú condenas a tu hermano y lo juzgas, estás murmurando de la ley y estás juzgando la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Te conviertes en juez. Y a ti y a mí no nos ha dado Dios ese papel. Nosotros debemos cumplir la ley, no juzgar a nadie, no somos jueces. Porque Santiago dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y condenar, Dios. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a los otros? Ojo. Acá hay algo interesante que también tenemos que tener con claridad. Santiago está haciéndolo en base a un contexto. El contexto de este pasaje es que obviamente Santiago va a mostrarnos las consecuencias y la raíz, ¿no? Las consecuencias del por qué hay problemas y pleitos y contiendas, y obviamente es porque tenemos una amistad con el mundo, o sea, vivimos bajo sus principios, y por eso hay problemas en la iglesia
en nosotros y al final tenemos un problema con Dios. Y nos está mostrando cuál es la raíz, nuestro corazón, nuestras pasiones, nuestros pleitos, y regir nuestra vida bajo los principios del mundo. Perfecto. Y luego Santiago nos está diciendo de qué manera podemos acercarnos a Él y que no debemos juzgar a los demás si alguien ha caído en eso, más bien debemos ayudarlo. Porque no es nuestro papel juzgar, sino hacer la palabra de Dios, cumplir la ley. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en esto porque también eso no significa que no podamos juzgar las ideas. Está hablando de no juzgar a las personas. Si hay alguien que ha caído en eso, tenemos que ayudarlo a levantarse. Ahora, si es una persona que no le importa nada y quiere seguir haciendo lo que quiere hacer, pues tampoco lo vamos a maldecir. Pero ya bueno, no podemos hacer más nada, no podemos obligar a alguien a hacerlo. Tendremos que orar por esa persona. Pero eso no quiere decir que no podemos juzgar las ideas. Por ejemplo, si el mundo dice que la homosexualidad es normal, si yo tengo un homosexual enfrente no lo voy a juzgar ni lo voy a maldecir. Más bien mi función es predicarle el evangelio y que él entienda la verdad. Y orar para que él pueda entender y llegar a entenderla. Pero no lo voy a herir ni lo voy a insultar. Eso no sería correcto, porque contradeciría la ley, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo deba estar a favor del homosexualismo. Yo tengo que juzgar el homosexualismo porque el homosexualismo es abominación contra Dios y va contra la ley de Dios. Es importante, hay que tener, es un balance, una línea muy delgada y tenemos que entender. Pero bueno, hermanos, nuestra fe es probada otra vez más. ¿Es tu fe basada en los principios de este mundo? A pesar que te llamas cristiano o cristiana, si analizas bien tu corazón y tu mente, todavía sigues coqueteando con el mundo, sigues viviendo bajo ciertas cosas del mundo, pues Dios está mostrándonos ahora que si hacemos eso vamos a tener problemas. Nos ha mostrado esos problemas, problemas con los demás, problemas con nosotros y problemas con Él. ¿Por qué? Por causa de nuestro problema en nuestro corazón. Es un problema interno. Y Santiago nos dice, tienes que acercarte a Dios, tienes que volver a Él. Y nos da 10 pautas importantes para volver a Él. Pero tenemos que analizar nuestro corazón hasta este punto. Y si tu corazón está mal y nuestra fe no pasó esta prueba, tenemos que volver. Nuestra fe está siendo probada otra vez más. En esta prueba número 9, la prueba de la influencia del mundo en nuestras vidas. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un placer para mí poder analizar este texto con ustedes. Vamos a orar para terminar este video. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús y pongo la vida de mis hermanos y mi vida delante de tu altar en este momento, Señor. Y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas hasta ahora. Ayúdanos, Señor, a renunciar a las cosas de este mundo y seguir la ley de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Es un placer para mí y que tengan un hermoso fin de semana. Bendiciones.